porque bueno, de hecho ahorita acaba de comenzar. Bueno, y les decía que ya habíamos tratado todos los delitos que buscan sancionar aquellas acciones que vayan en contra de la libertad sexual de las personas, la libertad de locomoción de las personas, a partir del artículo 201 al 213 del Código Penal. También tratamos en la clase anterior el tema de la sustracción de menores, donde analizamos que así como se protege la libertad de locomoción del menor de edad, también se protege la patria potestad o la tutela o la guarda que ejercen determinadas personas sobre el menor de edad. Y ahora, y pues también vimos en la clase anterior, el tema de las coacciones y amenazas, que estas buscan precisamente sancionar todas aquellas acciones que le impidan a una persona el ejercicio de su libertad de acción. Vimos cómo a través de la coacción básicamente se obliga a una persona a hacer o a abstenerse de realizar algo en contra de su voluntad, mientras que el delito de amenazas va específicamente a condicionar esa libertad de acción, pero ya no a través de una obligación del sujeto activo sobre el sujeto pasivo para evitar que realice determinada conducta, sino que las amenazas se emiten con el propósito de condicionar esa libertad de acción al momento de decirle que si llega a realizar algo, él o sus familiares van a sufrir alguna afectación dentro de su esfera de derechos, lo cual puede condicionar esa libertad de acción que se busca sancionar a partir del artículo 214 al artículo 216. Y hoy nos corresponde hablar sobre la violación y revelación de secretos. ¿Por qué? Porque esta es otra manifestación de la libertad. Ustedes y nosotros, y yo también, como seres humanos, todas y todos tenemos el derecho a nuestra intimidad, ¿sí? Tenemos un derecho a nuestra intimidad. ¿Y cómo se manifiesta este derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Pues de igual forma tenemos que referirnos a la Constitución Política de la República, donde encontramos este derecho que todo ser humano tiene, el derecho a la intimidad y a decidir libremente qué información hace pública y qué información no hace pública. Y el primer derecho que encontramos en nuestra Constitución Política al respecto está en el artículo 24 de la misma. El artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece el derecho de la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, que es una manifestación de la intimidad de las personas. Y este derecho es bastante claro, donde la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, caligráficas u otros productos de la tecnología moderna. Pónganle mucha atención a que el artículo 24 de la Constitución Política de la República, claro está, fue creado en 1985 y la Constitución entró en vigencia en 1986. Obviamente el avance tecnológico de las comunicaciones no era tan extenso. Y es precisamente por esta razón que el legislador constituyente decide dejar abierto qué tipo de correspondencia, documentos, libros o cualquier comunicación está protegida por este artículo. ¿Cómo lo hace? A través de la frase y otros productos de la tecnología moderna. Pónganle mucha atención a esa última frase porque ya van a ver en un ejemplo que les traigo el día de hoy cómo opera en el ejercicio de la profesión de la abogacía y el notariado. Bueno, y para concluir, este artículo nos hace referencia a que los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio, ¿sí?
todo medio de prueba. Ustedes ya vieron el semestre pasado teoría general del proceso. Dentro de ese curso, pues, platicamos un poco sobre la teoría de la prueba y qué tipo de prueba es idónea y qué tipo de prueba es inidónea. Pues bueno, una de las pruebas inidóneas es toda aquella que se obtenga a través de la violación de la intimidad de las personas, ¿sí? Para ser más concretos, a través de la violación de la correspondencia, documentos, libros y comunicaciones de una persona, ¿sí? Todo lo que nosotros platicamos en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, o incluso por medios escritos, a través de cartas, a través de documentos, a través de libros, todo ese tipo de comunicaciones, nosotros tenemos la libertad de decidir con quién compartimos esa información y con quién no compartimos esa información, ¿sí? Pero, ojo ahí a esta primera parte que les coloco en negrita. Este mismo artículo nos habla que este derecho no es absoluto, ¿sí? Me imagino que ustedes en derecho constitucional o en el estudio de algunos temas jurídicos han escuchado la frase de que ningún derecho es absoluto. Yo no estoy de acuerdo como tal con esa aseveración. Yo creo que así como hay derechos absolutos, hay derechos que no son absolutos, ¿sí? Por ejemplo, un derecho absoluto, ustedes lo van a encontrar en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahí hay una prohibición expresa y hay un derecho que ninguna persona puede ser torturada o tratada de forma cruel, inhumana o degradante. Es un derecho absoluto y así van a ir encontrando ustedes en el estudio del derecho que hay ciertas cláusulas de normas que nos establecen qué derechos son absolutos. Son muy pocos, de una vez se los adelanto. Todos esos están contenidos en las normas que se conocen como jus cogens o normas imperativas de derecho, que en el derecho internacional de los derechos humanos son normas inviolables, absolutas. No admiten acuerdo en contrario. Si un Estado viola ese tipo de normas, automáticamente incurre en responsabilidad internacional y las cortes internacionales en materia de derechos humanos y en materia de justicia, como es la Corte Internacional de Justicia que está en La Haya, pueden conocer este tipo de derechos, este tipo de violaciones a los derechos y deducir responsabilidades internacionales. Otro ejemplo de derecho absoluto es la prohibición del genocidio, donde la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para juzgar ese tipo de delitos cuando los estados nacionales no tienen la capacidad de juzgar a los perpetradores de estos delitos. Bueno, pero así como hay derechos absolutos, les hago esta introducción para que ustedes, pues si hay alguna persona que le despierte un poco el interés, pueda investigar más del tema. Así como hay derechos absolutos, también hay derechos que no son absolutos y este es uno de ellos. ¿Por qué no es absoluto? Porque el mismo supuesto de derecho del derecho, ustedes lo encuentran en el artículo 24, o sea, la propia norma establece una excepción. Y cuando la propia norma establece o permite una excepción al ejercicio del derecho, hablamos de un derecho que no es absoluto, ¿sí? ¿En qué tipo de casos sí se pueden violentar la correspondencia, documentos y libros y comunicaciones de las personas? Cuando hay una resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Con base a esto, quiero que observemos y analicemos nuestra ley especial contra la delincuencia organizada, ¿sí? Ya hemos platicado en el curso que así como hay leyes generales de derecho penal, en este caso en Guatemala la ley general penal es el Código Penal, también hay leyes especiales. Ya hemos tratado un poco el tema sobre la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y otro tipo de leyes. Pues otra ley especial en materia de derecho penal
nosotros la encontramos en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ya platicamos hace 2 clases sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y es a raíz de este convenio internacional en materia de derechos humanos y en materia penal que el Estado de Guatemala crea una norma interna para combatir la delincuencia organizada. ¿Se recuerdan ustedes que ya habíamos platicado de cuándo o en qué casos hay delincuencia organizada? Y hay delincuencia organizada cuando se asocian 2 o más personas, perdón, 3 o más personas para cometer determinado delito grave, ¿sí? Son 3 o más personas. Si se asocian 2, hay coautoría o hay complicidad. Pero si hay una asociación de 3 o más personas, claro está que hay autorías, coautorías y cómplices, pero ya se considera delincuencia organizada. Delincuencia organizada de conformidad con los delitos que están contenidos en la norma de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y esta Ley contra la Delincuencia Organizada, precisamente porque las estructuras criminales son muy difíciles de combatir, es que establece los métodos especiales de investigación. Y básicamente los métodos especiales de investigación se dividen de conformidad sobre quién es el competente para autorizar recabar cierto tipo de pruebas. Por ejemplo, ustedes han visto en programas de televisión y en series de televisión que hay agentes, por ejemplo, encubiertos, que se infiltran dentro de una organización criminal, realizan ciertos actos de la organización criminal, pero esta acción se realiza con el objeto de obtener pruebas para incriminar a los líderes de la banda organizada. Una película de estas, de que me recuerdo yo ahorita, es la película de Los Infiltrados, donde sale Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio y Matt Damon, que es un grupo de policías que se infiltra en la mafia de origen italiano allá en Estados Unidos, ¿sí? Y pues bueno, para realizar este tipo de operaciones, únicamente se necesita la autorización del fiscal o la fiscal del Ministerio Público. De igual forma, para los métodos especiales de investigación relativos a las entregas vigiladas, ¿cuándo puede suceder una entrega vigilada? Cuando en el marco de una operación encubierta se decide, por ejemplo, entregar un cargamento de droga a cierta banda organizada para que los miembros de la banda se acerquen al lugar, y pues una vez se acerquen al lugar se les captura y se desarticula la banda. Otra operación de entrega vigilada que salió mal la vemos también en México, por ejemplo, con la operación Rápido y Furioso, así se llamaba una operación organizada por la DEA de los Estados Unidos, donde entregan un lote de armas en México, pero este lote de armas le ponen rastreadores. ¿Y cuál era el objeto de tener rastreadas las armas? Porque esas armas iban a llegar a los sicarios de determinado cartel, y una vez ya se supiera dónde estaban reunidos estos sicarios del cartel, iban a ser capturados. Les digo que salió mal porque lo pueden buscar ustedes, la operación Rápido y Furioso. Se dieron cuenta de esto las bandas organizadas y básicamente las armas se perdieron, ¿sí? Y se utilizaron evidentemente para matar mexicanos, algo que no era el objetivo de la operación. Pero estos 2 ejemplos que yo les traigo es para que vean ustedes que en el derecho penal también de Guatemala se permiten ciertos métodos especiales de investigación donde únicamente necesitan la autorización de la fiscal o del fiscal, independientemente si es hombre o mujer, la persona que ejerce la fiscalía del Ministerio Público, para realizar este tipo de investigaciones. Únicamente lo necesitan. ¿Cuál es el objetivo? Pues este tipo de acciones se dan previos al proceso penal. Y precisamente el objetivo es recabar pruebas para construir un posible caso a presentar a un juez en materia penal para iniciar un proceso contra una banda organizada.
Pero la ley contra la delincuencia organizada es congruente con el artículo 24 de la Constitución Política de la República que acabamos de leer. La ley contra la delincuencia organizada nos establece que se necesita la autorización de juez, penal en este caso, para las interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación. Creo que todas y todos acá hemos sido testigos de los últimos casos, específicamente en el área de corrupción que se han presentado en nuestro país, y no sé si se recuerdan ustedes o escucharon que, por ejemplo, en la primera declaración que hace el presidente de la República, expresidente de la República, Otto Pérez Molina, pues parte de la investigación para poder determinar su posible participación dentro de una estructura criminal fue precisamente la interceptación telefónica y otros medios de comunicación. Se interceptaron teléfonos, correos, etcétera, ¿no? De igual forma, no sé si se recuerdan ustedes, uno de los casos más sonados, el caso de Sandra Torres, donde pues ella negocia ciertas contribuciones a su campaña electoral, hablando de una cantidad fuerte de dinero para el financiamiento ilícito de su campaña. Pues este tipo de métodos especiales de investigación sí pueden ser utilizados, sí pueden ser válidos en proceso, sí se puede considerar este tipo de pruebas como idóneas. Al contrario, si son inidóneas, se adquieren de forma ilegal, pero este tipo de interceptaciones telefónicas autorizadas por juez sí pueden ser parte de un proceso penal, ¿sí? Para poder determinar la participación o no de determinadas personas en la delincuencia organizada, ¿sí? Tengamos bien claro entonces este ejemplo, cuando sí puede ser traspasada la intimidad de las personas. Claro está que cuando el juez autoriza la interceptación telefónica o de otros medios de comunicación, los fiscales tienen la obligación, de conformidad con la misma ley contra la delincuencia organizada, de guardar la confidencialidad de la información que no esté relacionada con el proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la fiscalía solicita la interceptación telefónica de determinado sujeto procesal, o perdón, no sujeto procesal, un sujeto sobre el cual se está realizando una investigación para posteriormente ligarlo a proceso relacionado con el tema de drogas. Vamos a dejarla ahí, con el trasiego de drogas, ¿sí? Entonces el juez autoriza la interceptación de la llamada, sobre la cual, eso ya lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Penal, únicamente puede utilizar como medio de prueba todas aquellas comunicaciones relacionadas con la operación que se está investigando. Si le interceptan el teléfono a Juan Pérez, por ejemplo, y de 5 llamadas, 4 son con su novia, hablando de temas de pareja, pues esas 4 conversaciones no pueden ser reveladas, ¿sí? Son temas íntimos de la pareja, aunque un fiscal las esté escuchando. El fiscal únicamente puede revelar solo las interceptaciones telefónicas y de otros medios de comunicación que estén relacionados con la investigación que se inició, ¿sí? Esa es la regla general de las interceptaciones telefónicas, ¿sí? Ya van a ver ustedes en Derecho Procesal Penal en qué casos incurre o sucede lo que se conoce como el hallazgo inevitable. El hallazgo inevitable es una excepción a esta regla. Se los repito, el hallazgo inevitable. ¿Cuándo sucede el hallazgo inevitable? El hallazgo inevitable sucede cuando, en el mismo ejemplo que yo les estoy planteando ahorita, el fiscal le pide al juez interceptar el teléfono de Juan Pérez para determinar su participación o no en una banda de trasiego de drogas, pero cuando están interceptando las llamadas, escuchan una llamada
de un sicario y descubren que esta banda no solo se dedica al trasiego de drogas, sino que también se dedica a matar personas. Pero el sicariato o la muerte de personas no era el objeto de la investigación, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando hay un hallazgo inevitable, el fiscal tiene que ir nuevamente con el juez a solicitar una ampliación de las facultades de investigación y las interceptaciones telefónicas. Hasta que el juez no autorice esa ampliación de facultades del fiscal, no puede recopilar pruebas sobre otro hecho delictivo, ¿sí? Eso lo tienen que tener ustedes bastante claro. Ahora bien, yo acá les traigo un caso que nos puede pasar a todos, pero vean, pues, ¿hay alguna duda? Por supuesto que la pueden preguntar en el chat. Acá veo ya una pregunta donde consultan si en caso de ser sujeto en un proceso penal y encuentran en mi lugar de trabajo u hogar interceptaciones telefónicas, mensajes, pueden ser admitidos en el proceso penal. Bueno, me imagino que, bueno, si pudieras explicar un poco la pregunta porque yo la entiendo en dos sentidos. O si me pueden interceptar mensajes en mi lugar de trabajo u hogar, sí lo pueden hacer. Ahora, si yo me encuentro mensajes, por ejemplo, interceptaciones del otro sujeto procesal, si pudieras ampliar un poquito lo agradecería, o puedes tomar el micrófono y puedes plantear tu pregunta, ¿sí? Aquí Yamile Georgina González Contreras dice que de la primera llamada no puede incluirse, no, porque hasta que el juez autorice la recopilación de esa línea de investigación, es que se puede ir adjuntando todo, ¿sí? Para probarlo dentro de un proceso penal. Pero, pues básicamente eso, tratando de responder la pregunta del compañero, a uno sí lo pueden interceptar incluso en su lugar de trabajo o en su hogar. Ahora, si yo encuentro, por ejemplo, interceptaciones o mensajes, ¿sí? En mi casa o en mi lugar de trabajo que no pertenecen a mi persona, pero que fueron obtenidos de forma ilegal, eso no es prueba, ¿sí? Vamos a suponer de que a su casa llegó, ya lo vamos a ver más adelante, pero a la casa de ustedes llega una carta. Ojo ahí, ¿qué puede pasar? Llega una carta con la dirección de su casa, pero el destinatario es otra persona y ustedes la abren y se dan cuenta de que es una, pues qué sé yo, o sea, es algo personal entre dos personas, ustedes sí pudieran incurrir en delito como lo vamos a ver más adelante. Si llega correspondencia a su casa o a su correo electrónico o cualquier otro tipo de medio de comunicación suyo, que evidentemente hay una confusión y ustedes no son el destinatario, no lo abran, ¿sí? Porque se debe respetar esta intimidad de las personas y en caso de violarla, ustedes pudieran estar cometiendo un delito. Pero bueno, toda esta introducción yo se las hago para comprender cuál es la dimensión del derecho a la intimidad. Y les traigo este caso. Fíjense ustedes que en este caso, para no hacérselas larga, una pareja se estaba divorciando, ¿sí? Se estaba separando. Creo yo que hay de por medio había un problema de violación de derechos a menores, ¿sí? Se agredía, creo que el papá o la mamá agredía a los hijos y pues estaban en un proceso de separación, ¿no? Pues vamos a colocar de que, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que en el proceso de divorcio, como ustedes ya recibieron derecho civil, ustedes saben de que hay causas determinadas para pedir el divorcio. No es solo yo me quiero divorciar porque me quiero divorciar, con excepción de que sea voluntario. Pero ustedes saben de que hay causales para pedir el divorcio. Y vamos a suponer que un cónyuge le pregunta al otro o acusa al otro de que le fue infiel, ¿sí? De que le fue infiel y esa es una causal de divorcio, ¿sí? La infidelidad o los malos tratos es una causal de divorcio. Pues bueno,
Vean este caso, llegó un caso muy similar a lo que les estoy contando a la Corte de Constitucionalidad, donde la expareja del señor, en este caso Mario José Cabrera Roperti, ¿sí?, solicitó un reconocimiento judicial. Ustedes saben ya que en teoría del proceso cuáles son los medios de prueba, y uno de ellos es el reconocimiento judicial. ¿Cómo se hace un reconocimiento judicial? Pues bueno, el juez llega o entra al lugar donde, posiblemente se está cometiendo un delito o hay una prueba en el reconocimiento judicial. Por ejemplo, yo quiero demandar a mi vecino porque la pared que él está construyendo es inestable, ¿sí? Y en cualquier momento puede caer, aquí lo estoy viendo, puede caer sobre el garage de mi casa y generarle daño a los vehículos de nuestro patrimonio familiar. Entonces, como medio de prueba, pongo el reconocimiento judicial. ¿Qué hace el juez con el reconocimiento judicial? Viene a mi casa y con sus propios ojos observa que evidentemente esa pared está por caerse. Entonces, sobre eso trata el reconocimiento judicial. Que el juez, por sus propios medios, logre observar una situación. Pues en este caso, uno de los medios de prueba que se propusieron contra el señor de apellido Cabrera era que el juez revisara el perfil de Facebook de la víctima, del sujeto, ¿sí? Su cónyuge estaba pidiendo de que el juez, a través de un reconocimiento judicial, revisara el perfil de Facebook de la persona. Hubieron algunos errores de forma en el planteamiento de la acción ante un juzgado, evidentemente de familia, y se denegó este medio de prueba y se planteó un amparo contra este juzgado en la sala de apelaciones. La sala de apelaciones le dijo que no, y con apelación de amparo se fueron a la Corte de Constitucionalidad. Y este caso le tocó resolver a la Corte, ¿sí? Si una persona dentro de un juicio podía permitir o podía solicitar que un juez inspeccionara la red social de otra persona, ¿sí? Y esto fue lo que contestó la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la apelación que planteó esta persona, con base a los siguientes argumentos. Establece la Corte de que en los perfiles de redes sociales únicamente puede recabarse aquella información que es catalogada como pública, ¿sí? Para las personas que utilizamos Facebook, sabemos que cuando hacemos una publicación podemos personalizar a qué persona les estamos dando a conocer el contenido. Puede ser que lo dejemos para todo público, eso quiere decir que cualquier persona puede ver la información que subimos a nuestra red social. Puede ser que lo dejemos solo para amigos, ¿sí? Solo para amigos. O puede que lo personalicemos, ¿sí? Que digamos, estas personas pueden verlo y estas personas no pueden verlo. Pues ese es un ejercicio de la libertad del derecho a la intimidad de las personas. Y la Corte de Constitucionalidad defiende ese derecho dentro de un proceso judicial y dice que de un perfil social solo puede recabarse aquella información que es pública y por lo tanto puede obtenerse desde cualquier perfil de la misma red social, pues para ello no es necesario ingresar una clave de acceso. Caso contrario, debe justificarse debidamente los motivos por los cuales es necesario limitar tal derecho, el derecho de la intimidad, el derecho de la no violación de correspondencia y comunicaciones, demostrando la trascendencia que tendrá en el proceso la información que obtenga. ¿Eso qué quiere decir? La Corte está diciendo de que pueden haber ciertos casos donde sí sea necesario entrar al perfil de una persona, ¿sí? O entrar a su teléfono, por ejemplo. Porque si hay, por ejemplo, se me ocurre a mí un caso de pornografía infantil, por ejemplo, donde a través de Facebook se intercambian pornografía infantil los pedófilos, pues evidentemente es de interés social entrar a conocer ese perfil. Pero más allá de cualquier caso de fuerza mayor, más allá de esos supuestos,
¿sí? No se puede violar el derecho de la intimidad de las personas, ¿sí? Si el cónyuge o la cónyuge piensa que le está siendo infiel y que para ello requiere las contraseñas de su Facebook, correo y WhatsApp y de teléfono, esto no puede ser admitido por un juez, ¿sí? Porque se viola el derecho de la intimidad de las personas, ¿ok? Y entonces ese también es un consejo para todas aquellas personas que si alguna vez su pareja les pide que le dé la clave de alguna red social, es una completa violación a su derecho a la intimidad, ¿sí? Es una completa violación a este derecho y pueden invocar esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad para negarse a esta solicitud de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes solo pueden, o sea, toda persona tiene derecho a la intimidad y toda persona sabe en qué momentos sí va a ser pública una información y en qué momentos no va a ser pública una información, ¿sí? Pues bueno, ya una vez tenemos la conceptualización como tal del derecho, qué es permitido y qué no es permitido, ¿sí? Ahora desarrollemos entonces los delitos relativos a este derecho, ¿sí? A partir del artículo 217 de nuestro Código Penal, claramente se establece el tipo penal de la violación y revelación de secretos, ¿sí? Y vean lo que dice este primer artículo, ¿ok? Quien de propósito o para descubrir los secretos de otro, abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráficos, telefónicos o de otra naturaleza, que no le estén dirigidos o quien, sin abrirlos, se impusiere de su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no abra usted el sobre, pero sí lo puso en una ventana a trasluz para ver el contenido de la carta. Usted también ahí estaría violentando la intimidad de las personas, ¿no? Este delito es el principal. Busca proteger precisamente la intimidad de las personas, evitando que se violen su correspondencia y papeles privados, ¿ok? El sujeto activo y el sujeto pasivo, creo que está claro, puede ser cualquier persona, o el verbo rector puede ser abrir, ¿no? O imponerse su contenido o conocer su contenido. El bien jurídico tutelado lo pudiéramos establecer en el derecho de la intimidad de las personas y la libertad de las personas de dar a conocer qué información o no al público. Los elementos normativos, aquí les coloco yo los elementos normativos porque no sé si ustedes se han percatado que nosotros en el desarrollo de las anteriores diapositivas no desarrollamos el tema de elementos normativos porque no todos los delitos tienen elementos normativos, pero este es un caso de un delito que sí tiene un elemento normativo. ¿Qué es un elemento normativo? Lo vimos alguna vez, recuerdo que alguna vez lo platicamos. Un elemento normativo es todo aquel elemento del tipo penal, apúntenlo ahí, elemento del tipo penal que para comprender el alcance del tipo penal, debo referirme a otra norma, ¿sí? ¿Cómo opera esto? Pues bueno, ustedes saben que en nuestra parte general del Código Penal encontramos definiciones de ciertas palabras, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los agravantes, dentro del artículo que regula los agravantes, encontramos los la definición, por ejemplo, de premeditación, la definición de alevosía y la definición de otros elementos del tipo penal, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes leen el tipo penal, el artículo 217 nos habla de pliego cerrado o despachos telegráfico,
telefónico o de otra naturaleza, ¿sí? Esos elementos no los define nuestro Código Penal. Entonces, para nosotros comprender qué es un elemento telegráfico, aunque muy probablemente lo sepamos por cultura general, pero tenemos que irlo a definir a otra norma, ¿sí? Que puede ser una ley de telecomunicaciones, y etcétera, ¿no? Pues todo ese tipo de palabras que no están definidas en el Código Penal, pero es indispensable conocer su contenido para comprender el alcance del tipo penal, esos son los elementos normativos. Y en este caso, puede ser pliego cerrado, despacho telegráfico o telefónico o de cualquier otra naturaleza que puede estar contenido en la Ley General de Telecomunicaciones. Este delito como tal es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque para cometer el delito, el sujeto activo tiene que abrir o conocer el contenido de una correspondencia o comunicación que no iba dirigido a su persona, ¿sí? ¿Estamos claros con este delito? Voy a proceder ahí a ver algunos comentarios en el chat para ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Preguntan acá, Lick, ¿y si por error abrí la carta y contiene algo ilegal, puede ser usado como prueba? Pues vea, sí puede realizar la denuncia porque pudiera incurrir en omisión de denuncia, ¿sí? Claro está que ya el Ministerio Público deberá comprender que, por ejemplo, esa carta no puede ser utilizada como un medio de prueba, ¿sí? A menos que, pero puede ser que esa carta sí sea un indicio para recopilar otros elementos de prueba, ¿sí? Entonces, pues sí, hay una obligación de colocar la denuncia, ¿ok? Preguntan acá también, al interceptar una llamada entraría en espionaje, sí, o violación a los derechos de las personas. ¿Se recuerdan ustedes de aquel empresario hijo de un embajador, Racisclo Valladares Urruela, que en una investigación de la FESI con la CICIG, evidenciaron que cuando él era director de Tigo, realizaba escuchas ilegales a su esposa, en ese entonces su esposa, y que incluso, imagínense, o sea, de verdad vean ese caso para que comprendan las capacidades que tienen las telefónicas en Guatemala, incluso habían capturas de pantalla del chat de ella, ¿sí? Entonces, o sea, evidentemente ahí había una acción como tal de espionaje que incurre en este delito que está en el artículo 217 del Código Penal, ¿sí? Como tal, no lo definiríamos como espionaje, pero sí lo definiríamos como una violación de correspondencia y papeles privados, ¿ok? Pues bueno, continuando entonces con nuestro delito, ahora nos encontramos el delito que está en el artículo 218, que nos habla de la sustracción, el desvío o la supresión de correspondencia. Me coloqué en esta área de mi casa porque estoy cargando la computadora porque se me descargó hoy. La verdad es que sí estuve trabajando bastante en la mañana y me quedé sin batería hasta ahorita, casi se apagaba. Pero bueno, después de ese clip de por qué me cambié de lugar, vamos a platicar sobre precisamente este delito de la sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Dice nuestro tipo penal, quien indebidamente se apoderare de correspondencia, pliego o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien los suprimiere o desviare de su destino, pues se le impondrá una multa de 100 a 1,000 quetzales, ¿ok? ¿Qué se está sancionando en este caso? Ya no se está sancionando abrir o conocer el contenido de las comunicaciones o de la correspondencia o de papeles privados, ¿sí? ¿Qué se está sancionando acá? Lo que se está sancionando es desviar, ¿sí? Sustraer, puede ser que no lo abra, pero sí lo sustrajo, o suprimir, pues destruir como tal la correspondencia, incurre en este tipo penal, ¿sí?
de sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Se los repito, la diferencia entre uno y otro es que en el primero sí hay que abrirlo, ¿sí? Hay que conocer el contenido de la correspondencia y los papeles privados. En el artículo 218 ya no. En el artículo 218, para cometer este delito, basta con suprimir la información, desviarla o sustraerla. ¿Ok? Evidentemente el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. El verbo rector es sustraer, desviar o suprimir. El bien jurídico tutelado es el mismo que el anterior. En este caso no tenemos elementos normativos y también lo podemos considerar como un delito de resultado. ¿Por qué? Porque para cometerlo es necesario sustraer, desviar o suprimir correspondencia o papeles privados. Posterior a ello, tenemos en el artículo 219 de nuestro Código Penal la intercepción o reproducción de comunicaciones. Aquí precisamente ya hablamos de ese caso donde una persona de forma ilegal escucha o intercepta como tal, puede escuchar, intercepta como tal la comunicación entre dos personas, ¿sí? Vean lo que dice. Quien, valiéndose de medios fraudulentos, interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales, ¿ok? De 100 a 1,000 quetzales, ¿sí? De igual forma, en los elementos objetivos del tipo penal, tenemos que el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. El verbo rector, pues como tal, es la interceptación, copiar o grabar comunicaciones sin autorización, ¿sí? Evidentemente, por ello es que está utilizando medios fraudulentos para realizar esta acción, ¿sí? Hay un bien jurídico tutelado que es el mismo que hemos venido platicando, la intimidad de las personas y la libertad de decidir sobre esa intimidad, sabiendo a qué personas le confían cierta parte de su intimidad y a qué personas no. Y pues también hablamos de un delito de resultado porque para cometer este tipo penal no basta con poner en riesgo el bien jurídico tutelado, como sería en un delito de acción, sino que además es necesario realizar el delito para que sea punible. ¿Ok? Bueno, posterior a ello, tienen ustedes en el artículo 220 la agravación específica de los 3 delitos anteriores, ¿sí? Evidentemente, se va a convertir en pena de prisión. Vean ustedes que en los anteriores 3 delitos la pena es una multa, pero sí va a ser prisión cuando el autor se aprovechare de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva, ¿sí? El caso que les planteé hace poco del hijo del embajador, evidentemente él usa su calidad de director o de cualquier otro tipo para realizar este tipo de interceptaciones telefónicas ilegales a su ex esposa, ¿sí? También se agrava la pena de 6 meses a 3 años si se tratara de asuntos oficiales. Obviamente, si es un documento privado entre el presidente y el Congreso, usted no lo puede interceptar, no lo puede abrir, ¿sí? Porque es un documento oficial. Si la información obtenida, el autor la hiciere pública por cualquier medio, ¿sí? O sea que no solo adquirió fraudulentamente la comunicación, no solo abrió una correspondencia que no era suya, sino que además la hizo pública. Ahí también hay un agravante, ¿sí? O si el autor fuere funcionario o empleado público. Estos 4 casos que están en el artículo 220 agravan la pena a imponer de multa a prisión, ¿ok? Pero vean ustedes el artículo 221.
el artículo 221 habla de las excepciones, ¿sí? Cuando hay excepción de violentar las comunicaciones o documentos privados, cuando todos aquí lo fuimos menores de edad, ¿sí? Dice el artículo 221, lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo, no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo me recuerdo que, bueno, esto es un caso muy personal. Yo guardaba ciertas cartas que me enviaban a mí, yo creo que algunas personas tuvimos una caja de cartas que nos enviaban, y mi mamá cada cierto tiempo hacía limpieza en mi cuarto. Y pues, sí, al momento de hacer limpieza, pues evidentemente leía lo que me enviaban, ¿no? Pues en ese caso hay una excepción al derecho de la intimidad de las personas, porque evidentemente las personas que están bajo su custodia o guarda hace referencia a personas menores de edad o estado de interdicción, ¿sí? Porque están bajo la guarda de ellos, ¿sí? O vean lo que dice acá, de los padres respecto a sus hijos menores de edad. 1. Tutores, el tutelado o el protutor, que es una especie de, también de tutela, que ustedes ya lo vieron en civil, pues cuando las personas son menores de edad o están en estado de interdicción, las personas a su cargo o que ejercen la custodia, sí pueden, pues conocer el contenido de estas comunicaciones privadas, ¿ok? Esa es una excepción. Entonces, si un hijo menor, o si ustedes pues tienen la meta de vida de tener hijos, ahí sí que cada quien, y le envían cartas o documentaciones a sus hijos, como padres sí pueden abrir las mismas y revisarlas. Pues es obvio, ¿no? Como papás, imagínense de que evidentemente su hijo menor de edad está involucrado en algunas acciones delictivas, por ejemplo. Sí le pueden abrir la correspondencia, sí pueden revisarle el Facebook, sí pueden revisarle las redes, todo, ¿sí? A los padres, tutores o protutores no les aplican estos delitos, ¿ok? Pues bueno, vean ahora ustedes que también tenemos en el artículo 222 del Código Penal, el delito de publicidad indebida. Y vean lo que dice el delito de publicidad indebida. Dice que se comete la publicidad indebida quien, hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos cuando el hecho cause o pudiere causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes que en este caso, a diferencia de los 3 delitos que vimos anteriormente, están adquiriendo las comunicaciones de forma legítima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquel director de colegio que está realizando una investigación sobre un caso de filtración de fotografías íntimas de un alumno o una alumna de su colegio, ¿no? Y que el subdirector que está haciendo la investigación, él legítimamente está recopilando las pruebas, pero en esa investigación legítima que está haciendo, hace pública el contenido de esa investigación y violenta la intimidad de una persona. Pues en ese caso hay un delito de publicidad indebida, ¿ok? O, por ejemplo, aquel fiscal que legítimamente escuchó o grabó las escuchas telefónicas, pero filtra antes de llegar a juicio
la interceptación telefónica a los medios de comunicación, ¿sí? En ese caso, también hay un delito de publicidad indebida. ¿Por qué no es violación a la correspondencia o a los documentos privados? Porque sí se adquirió de forma legítima. Lo malo fue, o lo punible fue, dar a conocer ese tipo de ese tipo de documentación que tuvo por razón de su cargo. ¿Ok? Bueno, y ya para finalizar la clase de hoy, vamos a ver el artículo 223 de la revelación del secreto profesional. Aquí quiero también que hagamos referencia a otro cuerpo normativo, porque vean que nosotros como abogados, estamos sujetos a un código de ética profesional, ¿sí? El código de ética profesional establece postulados y principios que debe observar el abogado y notario en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Si no observa en el ejercicio de su profesión estos postulados, incurre en una falta contra el Tribunal de Honor. Permítanme, solo voy a contestar esta llamada. Disculpen compañeros, pero por cuestiones de trabajo a veces sí me llaman bastante. Pero bueno, vean, ya para terminar la clase de hoy, la verdad es que hoy creo que ha sido una clase bastante fluida. Vamos a hablar sobre el secreto profesional. Les comentaba que nosotros tenemos un código de ética, ¿no? Y como abogados y notarios en el ejercicio de nuestra profesión tenemos que sujetarnos al código de ética. De hecho, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo en Introducción al Derecho, pero si no es así, lo vamos a volver a leer acá en la clase. Es corto, son como 4 páginas, ¿no? No se vayan a asustar. Yo sé que ya tenemos lecturas programadas para el segundo parcial, pero es muy importante conocer el código de ética profesional. Aquí me comentan que en teoría el proceso ya lo leyeron, entonces imagino que no se les va a complicar mucho. Vamos a hacer una pequeña comprobación de lectura del mismo, ¿no? Pues bueno, ustedes si ya leyeron el código de ética profesional, saben que uno de los postulados del abogado es la lealtad. ¿Y qué quiere decir la lealtad? Uno de los elementos de la lealtad es no revelar el secreto
que le confía su cliente al abogado, ¿sí? Nosotros tenemos que guardar lealtad a lo que nos confían nuestros clientes, ¿ok? Y acá lo tenemos más claro en el artículo 5 del Código de Ética Profesional, que nos define qué es el secreto profesional. El secreto profesional consiste en guardar el secreto profesional, o sea, constituye un deber y un derecho para el abogado. Hacia los clientes es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios, ¿ok? O sea que si ustedes conocieron un caso, ustedes no pueden revelar los elementos del caso a futuro, ¿sí? No lo pueden revelar. Y también va en doble vía, no solo ante sus clientes, sino también ante los jueces y demás autoridades. Es un derecho irrenunciable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si un juez o una autoridad les dice, mire señor abogado, si usted no me dice lo que hizo su cliente, usted se va a ir preso o procesado por obstrucción a la justicia. En ese momento ustedes no se vayan a asustar. No se vayan a asustar porque el derecho del secreto profesional los protege, ¿sí? Es un derecho irrenunciable, dice el Código de Ética, ¿sí? Ustedes no están obligados a dar a conocer las confidencias que le confían sus clientes en el ejercicio de su profesión. De igual forma, si ustedes trabajan para una entidad pública, ustedes tienen la obligación de guardar el secreto profesional que se les confía, ¿ok? Claro está que el secreto profesional no incurre en, pues por ejemplo, que ustedes son el abogado de un pedófilo, por ejemplo, ¿sí? Hay cuestiones que sí escapan, pero son muy raras esas excepciones, muy raras esas excepciones, ¿sí? Con base a todo lo demás, es un derecho irrenunciable y es un deber que debe observar el abogado, ¿no? También, por ejemplo, si ustedes se dedican a redactar escritos académicos, columnas de opinión, notas periodísticas, etcétera, ¿no? Como abogados, ustedes no deben publicar los escritos de un asunto pendiente ni discutirlo en publicaciones, ¿sí? O sea, si un caso lo están llevando en su momento, no pueden hablar de él, ¿sí? Y una vez concluido el litigio, sí se pueden hacer publicaciones, ¿ok? Donde se exponga jurídicamente el caso, pero hay que guardar el secreto profesional y el debido respeto a los tribunales, autoridades, las partes y personas interesadas, usando un lenguaje moderado y decoroso. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden tratar el caso que llevaron, ¿sí? De forma jurídica, de forma académica, pero no pueden revelar confidencias. Por ejemplo, no tendrían que utilizar nombres ficticios, ¿sí? Colocar otros nombres, otras situaciones, para que no sea obvio que ustedes están hablando de determinado caso. Porque si llegan a hablar ustedes de determinado caso, estarían violando el secreto profesional. Porque el cliente, más en penal, aquellas personas que se vayan a dedicar a penal, ustedes, si van a defender a alguna persona, evidentemente van a escuchar confidencias del cliente. Mire, yo hice esto, yo no hice esto, etcétera, ¿no? Pero todo lo que les confíen sus clientes es secreto, ¿sí? Ustedes tienen que diseñar la mejor defensa técnica en el marco de la legalidad y el respeto al derecho para su cliente, ¿ok? Bueno, si llegaran a violentar este principio y este derecho y este postulado del Código de Ética, tanto ustedes como abogados o cada carrera tiene sus propios códigos de ética, ¿sí? Por ejemplo, el médico que revela la enfermedad terminal de un paciente que el paciente no quiere darlo a conocer, ¿sí? Pero el médico se pone a hablar y divulga el estado de salud de una persona, viola el secreto profesional. Pensemos en el psicólogo o la psicóloga que escucha las confidencias y problemas de su cliente y después anda por ahí contando lo que le contó su cliente en consulta. Si llega a realizarse ese tipo de acción,
se está violando el secreto profesional. Y el tipo penal, ya para despedirnos, cabal, tuvimos una hora de clase, es ¿quién? Sin justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasione o pudiere ocasionar perjuicio. Eso quiere decir que no hay justa causa para revelar los secretos profesionales que nos confían nuestros clientes en el ejercicio de la profesión. ¿Quién es el sujeto activo y pasivo? Cualquier persona, ¿ok? Evidentemente el sujeto activo tiene que tener la característica de ser profesional, ¿sí? Hay un verbo rector, que en este caso es revelar o emplear en provecho propio un secreto, ¿sí? Hay un bien jurídico tutelado que es la intimidad y la libertad de las personas de disponer de esa intimidad. No tenemos elementos normativos y también podemos hablar de un delito de resultado. ¿Por qué? Porque para cometer el delito yo tengo que realizar actos que pongan o que expongan el secreto profesional que me han confiado, ¿sí? Nos comenta acá, Lick, si alguien me envía un mensaje a mí y luego lo borra, pero yo lo recupero, ¿estoy cometiendo algún delito? Yo creo que sí, compañero. Así que tenga cuidado con ese tipo de acciones, ¿no? Y pues bueno, más allá de eso, si tienen alguna otra pregunta, pues ya saben los medios correspondientes para realizar sus preguntas. Y ha sido un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes sobre este interesante tema. Y ya en la próxima clase platicaríamos sobre los delitos contra la libertad de cultos y sentimiento religioso y los que siguen. Como última pregunta dicen acá, si un sujeto graba su llamada con otra persona sin su conocimiento, sí es una violación. Si es una interceptación a las comunicaciones de forma fraudulenta, ¿sí? De igual forma, mandar los audios que le mandan a uno a WhatsApp a otro chat, también hay una violación evidente a los derechos de intimidad de las y el secreto de las comunicaciones. Bueno, si no hay más, espero yo que hayamos comprendido entonces el tema de hoy y cualquier cosa estoy para servirles. Que tengan una feliz tarde.